nosotros como Iglesia tenemos un objetivo, que es proclamar a Dios como creador, a todo el mundo, que todo el mundo se entere. Y esto lo leemos en Apocalipsis, en el capítulo 14, tenemos el mensaje de los 3 ángeles. Y uno de los ángeles dice, Juan nos dice al relatar a este ángel, vi también a otro ángel que volaba por en medio del cielo, llevando una buena nueva eterna para proclamarla a los pobladores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, a todo el mundo. Y ese ángel decía en alta voz, venerad a Dios, dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Punto 1, el juicio de Dios. Hoy no vamos a hablar de él, sino que vamos a hablar de que tenemos que adorar ¿a quién? Al creador del cielo y de la tierra, del mar y de las fuentes de las aguas, es decir, al creador de todo. ¿Sabéis? Hoy Dios ya no está considerado como creador. Hoy parece ser que las cosas se han hecho solas. La evolución está imponiéndose en los criterios intelectuales y populares en todo el mundo. ¿Sabéis? Lo digo para los chicos que vais a la universidad. Cuando yo empecé el primer año, en la clase de anatomía y fisiología, que duraba 2 horas, en la universidad las clases duran 2 horas, las 2 horas el profesor no estuvo haciendo una introducción a la anatomía ni a la fisiología. Nos estuvo hablando de la evolución, de dónde veníamos, planteándonos que veníamos de una cédula que se desarrolló, etcétera, etcétera. Y yo me quedaba a cuadros, como diciendo, ¿cómo puede ser que una persona preparada como esta nos esté diciendo estas cosas? Y así es. Hoy la evolución está en todos los planteamientos intelectuales, y en todas las universidades y en todas las escuelas. Y los que estáis acabando el bachillerato, os encontraréis también que os están planteando estas cosas. Entonces, ¿qué diremos frente a esta falta de fe en Dios? ¿Tenemos algo que decir? Bueno, pues hemos armado unas reflexiones acerca de la creación frente al escepticismo popular. Y estas charlas, estas reflexiones, las inauguramos hoy. Vamos a hablar ahora del gran fraude intelectual y esta tarde la profesora Conchi Mora nos va a hablar de biología celular y evolución. ¿Podemos llegar a la conclusión de que ha evolucionado todas las células? Ella nos va a hablar de esto. Bien, y luego, los próximos días, el día 6 y el día 13 y el día 26 y 27, tendremos a otros profesores que vendrán a hablarnos de esto. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces los jóvenes, cuando van a la universidad, se encuentran con profesores, con gente, doctorados, gente, en fin, que tiene una preparación intelectual, que les dicen esto, la evolución, así, asá, todo esto. Dice, hombre, pues si lo dice esta persona que es un doctor en ciencias, pues tendrá razón, ¿no? ¿Es que todos los doctores en ciencias opinan lo mismo? ¿Es que todos los científicos son igual? Entonces vamos a tener la oportunidad de escuchar a científicos, creyentes, que nos van a exponer cómo nosotros como creyentes podemos mirar a la naturaleza, podemos observar la ciencia. Así que estáis todos invitados a estas 4 jornadas de reflexión sobre la creación y la evolución. Bien, vamos a ver un fraude intelectual. Por cierto, me han dicho que tengo que acabar a -10. Cosa muy difícil, ya sabéis que a mí eso me va a costar, así que lo que he hecho es escribirme todo lo que tenía que decir y leerlo, porque si no lo leo, entonces me voy a pasar. Así que me vais a disculpar si voy leyendo, pero es que así no me paso, ¿vale? Mira, ya estoy diciendo cosas que no están escritas. Vamos a reflexionar en un texto, una referencia de Jesús. Nos dice, vosotros, les dice a los fariseos que estaban allí acusándolo a él, sois de vuestro padre el diablo
y lo que queréis es cumplir los deseos de vuestro padre. Él, el diablo, desde el principio destruye a los hombres y no ha estado nunca en la verdad, porque no hay nada de auténtico en él. Cuando dice la mentira, le sale de adentro, porque es un mentiroso y es un padre de mentira. Y eso decía Jesús. ¿Sabéis? Estamos viviendo un problema, llevamos tiempo viviendo un problema que es el de la inflación. Los precios suben un montón, el dinero cada vez nos da para menos y a eso le llamamos inflación. ¿Cómo ha intentado la industria o la sociedad o el comercio, cómo ha intentado solucionar este problema? Con un fenómeno al que ya se le ha dado nombre, que es el de la reduflación. ¿Y en qué consiste? Pues que si un cepillo de dientes tenía 5 filas de púas, ahora tiene 4. Que si un paquete de galletas tenía 12 galletas, ahora tiene 9. Que si una botella tenía 1000 centímetros cúbicos, ahora tiene 950. Que si una pizza en la portada se nos presenta como lleno de queso y de verdura y de todo, cuando abrimos la pizza resulta que hay la mitad. Que si antes comíamos una barra de chocolate y habían, montañitas de estas, habían 20, pues ahora hay 10. Que si un rollo de papel tenía 15 metros, ahora tiene 12. Que esto que en el 2019 tenía 120 gramos, en el 2022 tiene 80. Que un paquete de guantes que antes tenía 120 guantes, ahora tiene 100. Y así sucesivamente, en el mismo paquete de cartón, antes habían muchos cornflakes y ahora hay la mitad. Eso es la reduflación. Es decir, que hemos normalizado el engaño. Hemos normalizado que antes nos daban 12 unidades y ahora hay 9, y antes 15 metros y ahora hay 10. Ya lo tomamos como una cosa que decimos, no, pero si esto es normal, esto es así. En la sociedad actual es habitual normalizar conceptos e ideas inverosímiles como si fuesen verdad. Aspectos morales, económicos, políticos, de relaciones humanas. Mirad, uno de los engaños más grandes ha sido y sigue siendo nuestro origen. ¿De dónde venimos? ¿Del algo o de la nada? Con respecto a la Tierra, por ejemplo, Ptolomeo, en el siglo I a.C., elaboró o propuso la teoría geocéntrica, es decir, que la Tierra, geos, era el centro del universo y todo el universo daba vueltas con la Tierra como centro, o sea, alrededor de la Tierra. Luego vino Copérnico en el siglo XV y nos dijo que no, que el universo era heliocéntrico, o sea, que se centraba en el Sol y alrededor del Sol daba vueltas todo el universo. Ha ido avanzando la ciencia y hoy en día nos hemos dado cuenta que el universo es tan grande que no le conocemos el tamaño. Ya ni nos atrevemos dónde está el centro del universo, porque es que ni sabemos el tamaño que tiene, ¿cómo vamos a saber dónde está el centro? Y al final acabamos como Sócrates propuso en el siglo V a.C., que mira, solo sé que no sé nada, porque cada vez voy descubriendo más cosas. Y eso me lleva a la humildad intelectual para decir, voy a situarme donde tengo que estar. Ni la Tierra es el centro, ni el Sol, ni la galaxia, la Vía Láctea. La ciencia corrige constantemente sus descubrimientos. Eso implica que es progresiva. Una cosa progresiva es que va avanzando poco a poco. Por tanto, no podemos hacer cátedra ni asentar ningún conocimiento de manera definitiva. Nunca podemos decir, esto es así, porque va a venir otro conocimiento que va a rectificar el anterior.
Y cuando tomemos este como válido, vendrá otro conocimiento que rectificará el anterior. Y esto es un detalle importante. ¿Qué nos dice la ciencia sobre nuestra existencia? Bueno, hay dos pensamientos, básicamente. El racionalismo y idealismo, que lo propuso Platón en el siglo IV a.C., y el empirismo, que lo propuso Aristóteles también en el siglo IV a.C., alumno de Platón. Los dos nos pueden llevar a una equivocación. Vamos a coger un silogismo, o sea, una propuesta de afirmación. Decimos que siempre que llueve, la tierra del patio está mojada. O sea, el suelo del patio está mojado. ¿Es verdad? Siempre que llueve, el suelo se moja. Por tanto, si el suelo está mojado, es que ha llovido. No necesariamente ha tenido que mojarse porque haya llovido. Por tanto, hay afirmaciones que tenemos que tomar con cuidado. Las premisas no siempre son ciertas, han de comprobarse. Las premisas, aquello que decimos, cuando llueve el patio se moja, vale, si se moja es que ha llovido, esto es una premisa. No siempre es así, ha de comprobarse. Al igual que el idealismo y el empirismo han acompañado a la humanidad desde hace siglos, hoy nos acompañan dos tendencias que tenemos que comprobar: la creación y la evolución. Está imperando la evolución en todos lados, pero ¿es tan así como nos dicen? Hasta el siglo XVIII imperaba el creacionismo. Y luego vino el evolucionismo y dijo, no, esto no es así, esto es lo que vale. ¿Pero es tan así? Hay dos maneras de enfrentar el mundo que nos rodea. Por el naturalismo, que es la propuesta evolucionista, o por el catastrofismo, que es la propuesta bíblica. Al estudiar los dos postulados, nos surgen algunas preguntas. Vamos a hacérnoslas. Miremos al sistema solar. La premisa aceptada por los científicos evolucionistas defiende que los planetas son trozos de Sol que en un momento dado se desprendieron del Sol y se quedaron en una órbita dando vueltas. Se desprendió otro trozo, se quedó en otra órbita y así sucesivamente hasta que se formaron todos los planetas. Entonces, pregunta, ¿cómo es que el Sol gira sobre sí mismo con más lentitud que cualquiera de estos planetas? ¿Cómo es que dos de estos planetas, Urano y Venus, giran sobre sí mismo en dirección opuesta a los otros planetas? Si todos surgieron igual, ¿cómo se explica esta diferencia? ¿Me seguís? Si todos los trozos surgen del mismo lugar y de la misma manera, ¿cómo es que unos van para acá y los otros van para allá? Es una pregunta. Al mismo tiempo, estos planetas tienen satélites que giran a su alrededor. Pregunta, ¿cómo es que 11 de 32 lo hacen en sentido contrario? También es curioso. Pero el asunto tiene más cuestiones. Marte, Júpiter y Saturno giran con más lentitud que la Tierra. Y aquí decimos, oye, ¿y por qué no sale disparada la Tierra por la fuerza centrífuga que provoca esta mayor velocidad? ¿O por qué los otros dos no son absorbidos de su órbita por tener menor velocidad? Alguna cosa los mantendrán donde están. A pesar de que todos los planetas giran alrededor del Sol a diferentes velocidades, todos
siguen en sus órbitas de manera regular y exacta. Y aquí tenemos que recordar la teoría de los sistemas. Y los que estáis ya en la uni o en final del bachillerato habéis estudiado qué es la teoría de los sistemas. Todo sistema tiene unos elementos que están conformados los unos con los otros. Cuando uno de estos elementos sale del sistema, todos los demás se reajustan. Esta es la teoría de los sistemas. Entonces, ¿cómo es que un planeta está dando vueltas por aquí y el otro por allá, un poco más rápido y más lento, y todos se mantienen en la misma órbita sin salir? Unos van para un lado, otros van para otro y se mantienen todos donde están. Esto nos lo tendremos que contestar o tendremos que buscar una respuesta. ¿Nos da la teoría evolucionista una respuesta para esto? Aceptar que esto es fruto de la casualidad no encaja con la rigurosidad que busca la ciencia y que busca un científico. La ciencia es rigurosa y los científicos son rigurosos. Y eso no encaja. Tiene que haber otra respuesta. Entonces, pregunto yo, ¿es que nos encontramos delante de otro engaño intelectual que hemos aceptado de facto, como aceptamos que haya menos metros en un rollo de papel o que haya menos galletas en un paquete de galletas? O sea, ¿lo aceptamos así? Porque sí. Miremos los fósiles. La propuesta naturalista, la que defiende la evolución, nos dice que los estratos, es decir, las acumulaciones de tierra, se han producido a lo largo de miles o de millones de años. La propuesta catastrofista, la que defiende la creación, es que fue un trastorno general de la corteza terrestre producido por un diluvio en un corto espacio de tiempo. Y ahora viene la pregunta, porque es curioso que en algunos lugares existen árboles petrificados, fosilizados. Si la propuesta naturalista es cierta, ¿cómo es que un árbol ha podido ser fosilizado estando de pie? ¿Me seguís? Un árbol de pie, si vienen los estratos y se van acumulando a lo largo de miles de años, tiene que pudrirse. Se pudre por la humedad, por los insectos, por las bacterias, se pudre y no se podría conservar. Ese árbol ha tenido que ser tumbado y enterrado rápidamente. Si no, no se podría conservar. Vamos a ver un poco de ciencia y tecnología. Llegados a este punto, nos preguntamos, ¿hemos de seguir en la nada, abandonados sin respuestas satisfactorias que nos den una identidad y una certeza en el futuro? Evidentemente no. La ciencia, realizada y evaluada en forma correcta, es una base sólida donde nosotros nos podemos posicionar. Pero entonces, a ver, ¿cómo saber si la ciencia está bien realizada o no está bien realizada? Y esa es otra cuestión. Y que los que estáis en la universidad tendréis que enfrentar. Lo que me están diciendo estos profesores científicos, ¿lo puedo aceptar sin más? ¿Lo están posicionando sobre bases reales? ¿Sobre premisas correctas? Aquí nos enfrentamos con un detalle interesante a tener en cuenta cuando hablamos de ciencia, que es la interpretación de los datos obtenidos. Cada uno de nosotros, y los científicos también, interpretamos nuestro entorno en función de la comprensión, la perspectiva, el concepto, la representación mental que nos hacemos para darle forma a la realidad que nos rodea. ¿Estáis de acuerdo conmigo en esto? O sea, cada uno tenemos nuestra experiencia, nuestra educación, nuestras influencias, nuestro concepto de la vida y en función de eso evaluamos todo lo que nos encontramos. Los científicos también. Son personas.
a esa cantidad de cosas que nosotros tenemos que nos ayudan a evaluar nuestro entorno, le llamamos cosmovisión. Por tanto, una cosmovisión ofrece un marco de referencia para interpretar la realidad y contiene en ella, en esa cosmovisión, creencias, perspectivas, nociones, imágenes y conceptos. Me gustaría saber si me seguís. Igual me estoy elevando demasiado, ¿no? Bueno, vale. Si alguien no lo entendéis, me decís, Jordi, baja que me mareo. Bueno. Vamos a ver las leyes de la termodinámica. Hay varias leyes. Vamos a mencionar dos. La primera ley de la termodinámica nos dice que nada se destruye, todo se transforma. Eso lo habéis estudiado vosotros, ¿no? En el cole. ¿Eso qué implica? Que la materia y la energía pueden convertirse la una en la otra, pero no hay un aumento neto en la suma total de lo que existe. Si nosotros cogemos un tronco y lo quemamos, ese tronco se transforma en calor, en gas y en ceniza. Ya no está el tronco. Pero sigue habiendo lo mismo en energía y en todo. Se ha transformado, pero no desaparece, ni ha aumentado aquello. Por tanto, si la materia y la energía no se crean ni se destruyen, como nos dice la primera ley de la termodinámica, solamente se transforman. ¿De dónde ha salido la materia y la energía del universo? Porque pueden haberse transformado de una cosa en otra y sigue estando la misma cantidad de cosa. ¿Pero de dónde ha salido? La pregunta sigue estando en el aire. Esta pregunta tiene varias respuestas. Una, o bien el universo llegó a existir de alguna manera sin Dios, aunque la ciencia ha demostrado que es imposible que alguna cosa surja de la nada, o bien todo existió siempre en el universo, una idea que la ciencia también ha demostrado que es imposible. O nos queda una tercera opción, Dios lo creó. ¿Os dais cuenta cómo poco a poco nos vamos dando cuenta de que las cosas pueden no ser tan claras como nos presentan? Vamos a la segunda ley de la termodinámica, que establece que todo sistema dejado solo, o sea, abandonado a su suerte, tiende siempre a pasar del orden al desorden. Y su energía tiende a transformarse en niveles inferiores de disponibilidad para que haga cosas, para trabajar, convirtiéndose finalmente en totalmente aleatoria y indisponible para el trabajo, para algo concreto. ¿Está claro, no? ¿No está claro? A ver, esta segunda ley de la termodinámica dice que tú coges un sistema de lo que sea, y lo dejas solo, y poco a poco él mismo va tendiendo al desorden. O sea, no se va a mantener, se va a desordenar. Eso es básicamente lo que dice. De manera que cuando quieras hacer algo con ese sistema, pues no lo vas a poder hacer porque está desordenado. Ya está. Es más complicado, pero así explicado de una forma fácil. Entonces, fijaros, si la misma ciencia nos responde a las dos preguntas que hemos hecho, afirmando que no son posibles, todo se transforma. Bueno, si todo se transforma, ¿de dónde sale? Si resulta que dejamos a algo solo y se va desordenando, ¿cómo puede ser que evolucionadamente se ordene? Las dos opciones no son posibles.
aunque la opción más inteligente es aceptar la tercera opción, la que alguien dijo, vamos a ordenar esto y vamos a ponerlo bien, nuestra elección, ¿de qué dependerá? De la cosmovisión que tengamos, de cómo veamos la vida, de lo que hemos aprendido, de lo que nos ha influido, del concepto de vida que tenemos. En función de eso, elegiremos una respuesta u otra. La evolución naturalista requiere que todo sistema físico, desde el nivel atómico hacia adelante, sea el resultado de un proceso de acoplamiento espontáneo cada vez más complejo y ordenado. Eso es lo que dice la evolución, que desde una cédula primitiva se fue ordenando y cada vez ordenando hasta llegar a los seres vivos y a todo lo que existe. Esto contradice las leyes de la termodinámica y no puede ser que la ciencia se contradiga, que nos contesten a eso. Darwin sugirió que los organismos vivos se hicieron mediante una larga cadena de procesos evolutivos infinitamente complejos, aunque aleatorios. Hay algo que no queda claro. En este caso, la pregunta sería, ¿puede la física contradecirse a sí misma? Si el desorden es la tendencia natural, ¿podemos confiar en la propuesta evolucionista? ¿Me seguís? Vamos a ver algo de la biología. Esta tarde vamos a tener la oportunidad de escuchar a una bióloga que entiende que nos va a explicar bien explicado. Yo solamente voy a pasar como un pájaro por encima. Desde que Santiago Ramón y Cajal, considerado el padre de la neurociencia, se introdujo en la estructura celular, a medida que profundizamos en su estudio, nos quedamos sorprendidos ante la complejidad que descubrimos en una sola célula, por simple que sea. Hasta ahora, los esfuerzos en crear vida usando procesos inteligentes en laboratorios sofisticados no han tenido éxito. Solamente podemos copiar o modificar lo que ya existe, las formas existentes. Podemos hacer una igual que esta o copiarla o modificarla, pero crear no se ha hecho. Delante de esta realidad encontramos dos interpretaciones, la abiogénesis y el intervencionismo. ¿Cuál es la interpretación de cada una de ellas? La abiogénesis asume el naturalismo y concluye que es un misterio cómo se produjo la abiogénesis, pero que tuvo que haberse producido. O sea, no sabemos cómo, pero se tuvo que haber producido. Eso es lo que aceptan. Y además no existe otra posibilidad, porque si les dices, hombre, si se tuvo que haber producido, igual fue Dios que lo produjo. No. De alguna forma se tuvo que haber hecho. Bueno, pues que me contesten cómo. El intervencionismo defiende que la inferencia a la mejor interpretación concluye que la vida fue creada. O sea, alguien se puso a pensar, a diseñar y a construir. No se necesita de ninguna suposición si se toman en serio los hechos de la bioquímica. A poco que uno estudie y se introduzca en eso, llega a la conclusión de que eso solo no se ha hecho. Y esta tarde Conchi nos lo va a decir. Y, vamos, muchos de los científicos biomoleculares y que se dedican al estudio del ADN han abandonado sus posiciones, digamos, ateas para decir, no puede ser, esto solo no se ha hecho. Tiene que haberlo hecho alguien. Fijémonos bien en quién afirma qué y cuál es su cosmovisión particular. Y esto nos orientará a la hora de estudiar los resultados y opiniones
librándonos de caer ¿en qué? En otro gran fraude intelectual. ¿Cuál es la cosmovisión del profesor que me está enseñando esto? En función de su cosmovisión, me va a transmitir unos planteamientos que pueden ser que no sean los más correctos, porque sus premisas estén equivocadas en función de su cosmovisión. Vamos a ver, testimonios escritos. La historia, la paleontología se basa en testimonios escritos, en fin, huesos, tarrisa, cacharros de barro, cosas que están ahí. La escritura es un descubrimiento que nos permite saber lo que ocurría en las civilizaciones antiguas por las anotaciones que realizaban. Algunos documentos escritos datan de hace 3.500 o 4.000 años. La escritura cuneiforme de los sumerios o la jeroglífica de los egipcios nos relatan las actividades y las tecnologías que se usaban en su entorno. Si damos validez a las anotaciones de los que escribieron eso en la antigüedad, por las cuales cosas sabemos que ellos fueron los descubridores y usuarios de todas estas tecnologías, porque lo plasmaron en sus escritos y nos han dejado el testimonio, entonces pregunto, ¿por qué no hemos de dar validez a lo escrito por Dios mismo con su propia mano o a lo escrito por Moisés sobre los orígenes de la humanidad? ¿Es que resulta que lo que escribió un sumerio es más válido que lo que escribió Moisés? ¿Lo que escribió un egipcio es más válido que lo que escribió Moisés? ¿Os dais cuenta? A veces, intelectualmente, universitariamente, y gente de mucho peso, dice, no, es que esto, tal, son documentos antiguos, no sé cuánto, tal. Sí, está bien. Pero, ojo, que yo tengo aquí otro documento antiguo que también tiene peso. ¿Por qué tu documento vale más que el mío? Estos escritos, los de Moisés, tienen una antigüedad de 3.500 años, como el de los sumerios o como el de los egipcios. Inducirnos a creer que el relato bíblico es una falacia, es un cuento de niños, es algo inventado, algo que no tiene peso histórico ni intelectual, es otro engaño intelectual que nos han pretendido normalizar. Y nos quieren hacer creer que los rollos de papel, en lugar de tener 12 metros, o sea, de 10 metros tienen 12. Y que los de esto de cornflakes estos, pues en lugar de la mitad, pues están enteros. ¿Por qué? Porque el cartón de afuera es el mismo. No nos dejemos engañar. Eso es un fraude intelectual en el que hemos caído sin darnos cuenta. Y quienes estáis estudiando, sois gente que pensáis y no os podéis dejar engañar de esta manera. Y ahora entra en escena la fe. Claro, es que tú como eres creyente, tienes que basarte en los hechos. Bueno, ya hemos visto que basándonos en los hechos, nuestra cosmovisión puede variar los resultados. Pero vamos a ver la fe. Si hablamos de fe, no hablamos solo de teología o de religión, ¿eh? Estamos hablando de ciencia. Aquí hemos de hacer una distinción entre lo que es la ciencia y la comunidad científica. La ciencia es neutral y solo se basa en los datos y en los hechos observados. ¿Qué es lo que hay? Esto, muy bien, esto es lo que hay. Pero ahora viene la interpretación de esos datos. La comunidad científica está formada por personas que llevan consigo una cosmovisión particular y en algunos casos unos intereses filosóficos, hasta económicos, que tienen que defender.
Uno, hombre, cuando trabaja en una empresa defiende los intereses de la empresa porque es la empresa la que te paga el jornal. Y tú vas a decir que los toldos que monta tu empresa son los mejores del mercado, o que las manzanas que vende tu supermercado son las mejores del mercado. Y defiendes ese producto porque va contigo, aunque quizá no sea el mejor. Por eso, no podemos hablar de la comunidad científica como una cosa neutral y establecedora de cátedra. O sea, dice, es que esto sienta cátedra. O sea, esto va a misa, ¿no? Esto no hay quien lo varíe, esto es así. Porque existen científicos serios y rigurosos en sus estudios que son creyentes, y otros que son ateos, y otros que siendo creyentes no manifiestan sus creencias por intereses de supervivencia. Por eso las conclusiones son diferentes para cada uno de ellos en función de sus intereses y su cosmovisión. No me estoy complicando, ¿no? O sea, queda claro. La interpretación de los hechos nos lleva a una conclusión. Los datos que tenemos los tenemos que interpretar y la conclusión a la que llegamos está influida por las creencias previas de las cuales disponemos en nuestra experiencia personal. Y cuando evaluamos hechos que no podemos repetir, que no pudimos observar directamente y de los cuales nada más tenemos algunos datos, no podemos ser categóricos en nuestras conclusiones ni inferir de ellos ninguna doctrina científica. Cuando nosotros en un laboratorio podemos repetir un hecho, por ejemplo, yo os puedo decir, si queréis hacer un huevo pasado por agua, tiene que estar hirviendo 6 minutos. Si lo queréis duro, tiene que estar hirviendo 7 minutos. Y eso, vamos, lo podéis comprobar vosotros. Eso es empírico. O sea, no hay discusión posible, porque se puede repetir ese experimento muchas veces. Pero ¿quién estaba cuando surgieron las cosas? ¿Quién estaba cuando surgió el sol, cuando surgió el mundo? Tenemos que inferir, deducir de los pocos datos que tenemos una conclusión. Y esa conclusión estará influenciada por nuestra forma de ver la vida. Y la de los científicos está influenciada por su forma de ver la vida y por sus intereses. Creer que alguna cosa fue así por unos pocos datos, ¿qué implica? Tener fe. Y si se trata de tener fe, volvemos a la pregunta de antes. ¿Vino todo de la nada absoluta o alguien lo creó? ¿Me seguís, verdad? Si resulta que yo creo que Dios creó, eso es religión, eso no nos interesa. ¿Y tú puedes creer que vino de la nada? Es decir, que yo tengo fe porque soy religioso y tú no tienes fe como científico. ¿Perdona? Y ahora llegamos al punto crucial de todo el tema. Como hemos visto hasta ahora, la decisión para aceptar los postulados de la comunidad científica o de los científicos o de los teólogos o de los filósofos es de cada uno de nosotros. Y yo lo aceptaré en función de mi cosmovisión. Cada uno de nosotros no estuvimos en el lugar de los hechos en el momento en que se produjeron y nos encontramos ante la disyuntiva de aceptar los datos que tenemos
o los que nos presentan los científicos y técnicos. ¿Y esto qué implica? Implica fe, implica confianza en esos técnicos, implica una creencia en que lo que nos están presentando es así. No sé si he ido muy rápido. He hecho un esfuerzo para ir rápido, ¿eh? Igual la rapidez me he dejado algo por el camino. Pero habéis entendido todo lo que he dicho, ¿no? Chicos, vosotros lo habéis entendido a pesar de que estáis en el móvil y tal. ¿Os habéis quedado con la copla? Mira que esto lo hemos montado para vosotros, ¿eh? Porque la gente mayor, más o menos, pues ya tenemos la vida un poco clara y ya tenemos las cosas claras. Pero la gente joven que está yendo a la universidad y que vienen doctores en no sé qué y no sé cuántos y les dicen 4 cosas, claro, dicen, hombre, pero si este tío que está súper preparado, que tiene un currículum que no acabas nunca de leerlo, me dice esto, ¿será verdad? Pues puede no ser tan verdad. Puede no ser tan verdad. Deseo que lo expuesto hasta aquí te ayude y me ayude a preguntarme más de lo que me he preguntado hasta este momento y que nos lleve a descubrir la verdad después de los datos obtenidos. Porque, como dijo Jesús, descubriréis la verdad y la verdad os hará libres. Acordaros cuando Jesús estaba delante de Pilato y Pilato le dijo, a ver, ¿la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Me vas a contar tú a mí lo que es la verdad? Que vengo de Roma, que vengo de aquí, que vengo de allí. Y Jesús le dijo, yo soy la verdad. La verdad no es una cosa, la verdad es una persona. Y acordémonos de esto. Solamente Dios tiene la verdad. Esta tarde, a las 5, seguiremos reflexionando con el tema biología celular y evolución. ¿Nos dice la biología celular que tenemos que creer en el evolucionismo o no? No os lo perdáis, porque Conchi, que es doctora en biología y profesora universitaria, nos lo va a contar. Así que os invito a todos los que podáis, que vengáis a escucharla, que vale la pena. Y que el Señor nos acompañe a poder estar seguros de lo que creemos, evaluando los datos en función de la realidad. Que el Señor nos acompañe.